Cifras significativas y notación científica. En esta presentación vamos a hablar de estos dos importantes conceptos y de la manera en que debemos expresar soluciones o resultados cuando hacemos operaciones con números. Definamos primero de manera muy sencilla el concepto de cifras significativas. Diremos que las cifras significativas nos indican la cantidad de dígitos que tiene un número. Si observamos el número 35.24, este es un número que tiene 4 cifras significativas, es decir, está compuesto de 4 dígitos, 2 en la parte entera y 2 en la parte decimal. El número 109 es un número que está compuesto de 3 cifras significativas, el 1, el 0 y el 9, todos en la parte entera. El número 0.0087 es un número que solo tiene 2 cifras significativas. Esta parte es relevante porque los ceros en la parte izquierda no se contabilizan como cifras significativas. Ya comentaremos un poquito más a detalle esta situación. El número 6009. El número 6009 es un número que se compone de 4 cifras significativas, dado que los dígitos 0 se encuentran en medio del 6 y en medio del 9. Para contar el número de cifras significativas, vamos a considerar lo siguiente. Los ceros que aparecen a la izquierda no se van a contabilizar al momento de contar el número de cifras significativas. En este caso, el conteo de cifras significativas comienza a partir del 3, el 5 y el 4. Entonces, este número tiene 3 cifras significativas. El número 6028 es un número que tiene ceros en la parte del medio. Pues bien, los ceros que aparecen en medio de un número sí se contabilizan dentro del número de cifras significativas si aparecen en la parte del medio. Por eso este número tiene 4 cifras significativas. En cambio, el número 12300 es un número que solo tiene 3 cifras significativas. Los ceros a la derecha de un número ya no se contabilizan como cifras significativas. Podemos decir entonces que ese número 12300 tiene 3 cifras significativas o 4 o 5. Representan exactamente al mismo número. La menor cantidad de cifras significativas que tiene ese número son 3. Si queremos expresar un número con una menor cantidad de cifras significativas de las que tiene, lo que entonces requerimos hacer es redondear. Entendamos el concepto de redondear como el reducir la cantidad de cifras significativas que tiene un número. Así entonces, el número 0.0358 es un número que tiene 3 cifras significativas. Recuerden, los ceros a la izquierda no se cuentan. Por tanto, este número, el número 0.0358, tiene 3 cifras significativas. Si lo quisiéramos expresar a 4 o a 5, el número seguirá siendo exactamente el mismo. No va a tener ninguna variación. Pero en cambio, si quisiéramos expresarlo a menos de 3 cifras significativas, que son las que tiene, por ejemplo, a 2 o a 1, lo que requerimos es redondear. Si lo queremos expresar a 2 cifras significativas, la tercera cifra, el 8, tendríamos que redondearlo. Al redondear y quitar cifras significativas, vamos a seguir 3 reglas básicas. La primera, si el número está expresado en forma decimal, el punto decimal no deberá moverse del lugar. Eso sería importante y con los ejemplos que vamos a ver va a quedar muy claro. 2. Si el primer dígito de los que vamos a quitar es 5 o mayor, entonces el último dígito que vamos a dejar va a aumentar en una unidad. 3. Si el primer dígito de los que se van a quitar es menor a 5, entonces el último dígito que va a quedar en el número va a quedarse tal cual, sin modificación alguna. Para entender más en concreto estas 3 reglas, vamos a ver los siguientes ejemplos. Ejemplo número 1. Número 0.0358. Sabemos que el número tiene 3 cifras significativas. Ahora, nos piden expresar a este número con 2 cifras significativas. Solo con 2 de las 3 que tiene. Esto significa
que entonces de este número que tiene 3 cifras significativas, vamos a quitar la última de ellas para que solo queden 2. Quitaremos el 8. Pero hemos dicho que como el 8 es un número mayor que 5, entonces el último dígito que queda, que va a ser el 5, va a aumentar en una unidad. Por tanto, el 0.0358 a 2 cifras significativas deberá escribirse como 0.036. Ejemplo 2. Observemos al número 35.839. Este número es un número que está compuesto de 5 cifras significativas. Sin embargo, nos piden que lo expresemos a 3. Expresar este número a 3 cifras significativas significa quitarle las últimas 2, comenzando por el 3. Debemos de quitar el 3 y el 9. Como el primer número que vamos a quitar es el número 3 y este número es menor a 5, el último número que va a quedar escrito, que es el 8, va a quedar intacto. Por tanto, este número redondeado a 3 significativas deberá ser el número 35.8. Ejemplo 3. Número 2.1869. Expresar este número a 2 cifras decimales. Bien, en este número nos damos cuenta que tiene 6 cifras significativas, de las cuales 5 de ellas son cifras decimales. Nos están pidiendo que lo expresemos con 2. Por tanto, tenemos que prescindir de los números 6, 0 y 9. Dado que el primero que vamos a quitar es el número 6, y dado que las que vamos a dejar es el 1 y el 8, pues ese 6 que vamos a quitar va a hacer que la última cifra que quede, el 8, aumente en una unidad. Por tanto, la solución es 219. Ejemplo 4. El número 1407.39. Expresar ese número al entero más cercano. Este número está escrito con 6 cifras significativas, de las cuales 2 son decimales. Nos están pidiendo que lo expresemos al entero más cercano. Lo que tenemos que hacer entonces es quitar los 2 decimales, comenzando por el 3. Dado que el primero que vamos a quitar es 3 y el número 3 no es un número mayor que 5, entonces no habrá redondeo que hacer. Esto quiere decir que el último dígito que queda, que es el 7, no sufrirá cambio alguno. Por tanto, 1407.39 al entero más cercano es 1407. Ejemplo 5. El número 13.409. Expresarlo a 3 cifras significativas. Al expresar este número a 3 cifras significativas, quiere decir que debemos de prescindir de las 2 últimas cifras. Es decir, debemos de las 5 cifras significativas, contabilizar al 1, al 3 y al 4. Son las primeras 3 significativas. Las siguientes 2, que son el 0 y el 9, habrá que prescindir de ellas. ¿Cómo se hace esto? Bueno, dado que el número es 0 y dado que el punto decimal no puede moverse, entonces los números que restan, todos se van a convertir al 0. De tal manera que 13.409 a 3 cifras significativas debe ser 13.400. Se convierten a ceros. El punto decimal bajo ninguna circunstancia se debe de mover del lugar. En este mismo ejemplo, pensar que el número 13.409 a 3 significativas puede ser escrito como 134 es un grave error, puesto que eso querría decir que nosotros terminamos moviendo el punto decimal 2 lugares. No son comparables, pues, 13.400 con 134. Veamos otros ejemplos más. Tenemos el número 204.65. Inciso A. Escribirlo al entero más cercano, o sea, prescindir de los decimales. El primer decimal es 6, por tanto, redondea. Solución 205. Escribirlo con un decimal.
es decir, prescindir del segundo decimal, pero el segundo decimal es 5, redondea, por tanto 204.7. Escribirlo con dos cifras significativas, y las dos primeras son el 2 y el 0. La cifra que sigue es 4, pero el 4 no redondea y el punto decimal no se mueve. Solución: 200. El número 61.619999 al entero más cercano, es decir, eliminar todos los decimales, comenzando por el 6. El 6 redondea, por tanto la solución debe ser 62. Escribirlo a tres cifras significativas, es decir, 6, 1, el punto decimal, y el 6. La cifra que sigue es 1. El 1 no redondea. Solución: 61.6. Escribirlo con dos cifras decimales, es decir, el 6, 1, y prescindir de los restantes 9. Como el número que sigue es 9, el 9 sí redondea. Solución: 61.62. 3. Expresemos al número 307.526, inciso A, al entero más cercano. Solución: 308, redondea. A cuatro cifras significativas, el 3, 0, 7 y 5. El que sigue es 2, no redondea. Solución: 307.5. A dos cifras significativas, eso quiere decir el 3 y el 0. El que sigue es 7, sí redondea y el punto decimal no se mueve. Solución: 310. Con dos cifras decimales, es decir, contabilizar el número hasta el 52. Prescindir del 6, pero el 6 sí redondea. Solución: 307.53. Con una cifra decimal. Una cifra decimal es únicamente contabilizar al 5. Cifra que sigue es el 2. El 2 no redondea. Solución: 307.5. Ejemplo 4. El número 0.7068. Tres cifras significativas. Los ceros a la izquierda no cuentan. Por tanto, 7, 0 y 6. El dígito que sigue es 0. No redondea. Solución: 0.706. Al entero más próximo. Significa quitar todos los decimales. El primer decimal es 7. Sí redondea. Por tanto, el entero más próximo es 1. A dos cifras decimales, es decir, el 7 y el 0. El dígito que sigue es 6. Sí redondea. Solución: 0.71. A cuatro cifras significativas, es decir, el 7, 0, 6, 0. Recuérdese que los ceros a la izquierda no cuentan. Dígito que sigue, 8. Sí redondea. Solución: 0.7061. Si hablamos de notación científica, de lo que nos estamos haciendo referencia ahora es de cómo escribimos números de manera más abreviada. La notación científica, por tanto, es una forma simplificada de expresar cantidades muy grandes o muy pequeñas en una forma más sencilla. Al mismo tiempo, la notación científica nos permite hacer con mucha facilidad operaciones entre cantidades grandes y cantidades pequeñas. La notación científica se basa en dos criterios fundamentales. El primero, las cifras significativas. El segundo, las potencias de base 10. Todo número que se escribe en forma de notación científica debe de escribirse en la forma a por 10 a la n, siendo que a es un número mayor o igual a 1, pero menor a 10, y siendo que n es un número que pertenece al conjunto z. En pocas palabras, un número de la forma a por 10 a la n tiene un coeficiente a, el cual debe ser un número entre 1 y 10, pudiendo ser 1, pero no 10, y además este número debe estar compuesto de una cifra entera y un máximo de dos cifras decimales. La base del número en notación científica siempre es base 10, una base que no se mueve. El exponente, n, es un número que debe ser un número entero.
En notación científica, para expresar a los números en esta forma, lo que tenemos que hacer es jugar con el recorrido del punto decimal. Jugar recorriendo el punto decimal hasta que el número que así nos quede sea un número que se encuentre entre 1 y 10. Luego entonces, además de recorrer el punto decimal tantos lugares sea necesario para que el número quede entre 1 y 10, el exponente n, nos va a indicar el número o la cantidad de lugares que hemos recorrido el punto decimal. Y el signo de n, dependerá si nos hemos recorrido hacia la izquierda, en cuyo caso será positivo, o hacia la derecha, en cuyo caso será negativo. Si observamos al primer número, que es 2.430 millones, para que el número quede entre 1 y 10, debemos recorrer el punto decimal una cantidad de 9 lugares hacia la izquierda. Al recorrer el punto decimal 9 lugares hacia la izquierda, el número obtenido será 2.43. Y dado que nos hemos recorrido hacia la izquierda, el valor del exponente n será positivo. La solución, por tanto, es 2.43 por 10 a la 9. Si nos hubiéramos recorrido una menor cantidad de lugares, el número hubiera sido más grande que 10. Si nos hubiéramos recorrido más lugares, el número hubiera sido más pequeño que 1. En el segundo ejemplo, que es el número 0.6 ceros y después 0.37, nos tenemos que recorrer hacia la derecha. La cantidad de lugares que nos tenemos que recorrer hacia la derecha son 8 lugares. Al recorrernos 8 lugares y hacia la derecha, va a ocurrir que el exponente n tendrá que ser negativo. Y una vez que nos hemos recorrido los 8 lugares, el número que obtenemos es el 3.7. Ese número cumple con estar entre 1 y 10. Por tanto, la solución es 3.7 por 10 a la menos 8. Debemos recordar entonces que un número en notación científica debe de tener un coeficiente con valor entre 1 y 10, pudiendo ser 1 pero nunca 10. 2. Que la cantidad de decimales que tiene que tener un número en notación científica debe ser un máximo de 2. Y en el caso de que tenga más, lo que debemos aplicar son los criterios de redondeo que aprendimos anteriormente. 3. Que la base 10 en notación científica siempre aparece y es inamovible. Y 4. Que el exponente de esa base 10 siempre es un número entero, cuyo signo dependerá si nos recorrimos hacia la izquierda, es decir, positivo, o hacia la derecha, es decir, negativo. Como ejemplo tenemos al número 0.005268 y nos piden que lo expresemos en notación científica. Sabemos que debemos de recorrer el punto decimal hasta que el número obtenido se encuentre entre 1 y 10. Esto es, en este caso nos tenemos que recorrer hacia la derecha y debe de ser 3 lugares. El exponente será negativo, será exactamente menos 3. Una vez que tenemos el número, 3 lugares recorridos hacia la derecha, el número será 5.268 por 10 a la menos 3. Pero no debemos olvidar que un número en notación científica debe escribirse con un entero y máximo 2 decimales. Como tenemos 3, tenemos que quitar el 8, pero el 8 redondea. Por tanto, la solución correcta debe de ser 5.27 por 10 a la menos 3. Si tenemos el número 44.367.8 y nos piden expresarlo en notación científica, ¿cuál de todas las respuestas que aparece a continuación es la correcta? La solución es 4.37 por 10 a la 3. Esa es la solución correcta. La pregunta es, ¿por qué las otras no? Veamos. La primera de ellas, 4.36 por 10 a la 3, ¿por qué no es correcta? Porque al recorrer el punto decimal, nos debió haber quedado 4.367, 8. Es decir,
Nos quedaron más dígitos, por tanto teníamos que haber redondeado, empezando por quitar el 7, pero el 7 redondea. Entonces el error es que ahí no se redondeó. ¿Por qué 4.37 por 10 a la menos 3 no es correcto? Porque el punto decimal se recorre hacia la izquierda, y cuando se recorre hacia la izquierda, el signo del exponente debe de ser positivo, no negativo. ¿Por qué no 4.3678 por 10 a la 3? Justo porque los números en notación científica se componen de un entero y máximo 2 decimales. Aquí tenemos 4 decimales. Había que quitar el 7 y el 8. Y al quitar el 7, el 6 debió de haberse redondeado. ¿Por qué no 4.36 por 10 a la menos 3? Bueno, la respuesta es bastante simple. Nos recorrimos en el punto decimal, nos recorrimos a la izquierda. Por tanto, el exponente no puede ser negativo. Y finalmente el 4.3678 por 10 a la menos 3, pues tiene los dos errores. Por un lado, el error de no redondear hasta 2 decimales y por otro lado, el error de que el exponente debió haber sido positivo y no negativo. En el bachillerato internacional es muy común que los resultados que nosotros vamos obteniendo en los diferentes ejercicios de examen se redondeen a alguno de los siguientes criterios que aparecen a continuación. Para eso veremos el número 258.469. A 3 cifras significativas, que es el más común que solicita el BEI. Si redondeamos este número a 3 cifras significativas, la respuesta debe de ser 258. En notación científica, un entero y 2 decimales. La solución debe haber sido 2.58 por 10 al cuadrado. Al entero más próximo. Al entero más próximo significa quitar los decimales. Por tanto, es 258, puesto que el 4 no redondea. Con 2 cifras decimales. Con 2 cifras decimales, pues debemos de quitar el 9, que es la tercera. Pero el 9 sí redondea. La solución 258.47. O bien, en valor exacto, sin hacer ningún tipo de redondeo. Generalmente, esto significa escribir la solución que aparece en la pantalla de la calculadora graficadora con todos los decimales. Pues bien, en valor exacto, con este dato, la solución debe ser 258.469.